Bueno, pues ahí está la mesa y vamos a arrancar con los temas. Hay varias cosas que están pasando hoy en la parte política. Una de ellas, el mensaje de ayer del presidente López Obrador, que ya sabe que le gusta organizar sus festejos a propósito pues de lo que sea, en este caso del triunfo electoral. Hay otros festejos a propósito de la toma de posesión del 1 de diciembre. Pero el de ayer fue a propósito del triunfo electoral, el 5º año que celebra el presidente. Y bueno, pues ¿cómo vieron lo de ayer? Para mí es un acto en donde el presidente reafirma que lo mismo funge que de jefe de Estado que de jefe de partido. Yo vi un discurso marcado por el tema electoral, sí, en una defensa de su legado, lo cual es perfectamente normal, válido, digamos válido, sí, pero luego con una ofensiva de la oposición o hacia la oposición, personalizando, cosa que a mí siempre me ha parecido terrible, que el presidente ataque a un ciudadano, se llame como se llame, por hacer política. Exacto. Pero bueno, a ver, ¿qué viste ayer tú, Claudio? Pues son 4 narrativas del nuevo festejo presidencial, otro festejo. La primera, el primer relato es muy evidente. Al presidente le gusta festejarse a sí mismo. Le gusta, es una manera de mantener vivo su relato. Así funcionan las mañaneras y así funcionan este tipo de eventos. Si fueran informes, no sé en qué número iríamos, Mario, pero yo creo que ya lo perdimos la cuenta, porque al presidente le gusta esto. Estos eventos son funcionales para su gobierno, son funcionales para su mandato, y al final repite disciplinadamente lo que nos ha dicho una y otra vez: ya no hay corrupción, salud como en Dinamarca, abrazos no balazos, etcétera. Segundo elemento, para alguien que dice no ser rencoroso, pues el presidente también dedica una buena parte de su discurso, digamos, a atacar a opositores, ¿no? Ahí muestra, me parece, la vena poco democrática del presidente, porque se asume como cabeza de partido, se asume como líder del proceso electoral de su partido y ataca a los árbitros y a opositores. Tercer elemento, es inobjetable también un cierto cambio de ciclo. Sus corcholatas herederas que se odian entre sí, pues se van a pegar con todo, y entonces ahí se pierde un poco de poder. Segundo, las operaciones de acarreo, que fueron muy evidentes. Por ahí están las filtraciones en algunos chats de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde pues ordena a sus policías ir vestidos de pueblo bueno, ¿no? Para apoyar al presidente. Entonces vuelve otro acto más del relato presidencial. Sorpresas no encontramos, es básicamente continuidades, ¿no? Un presidente que ha sido muy claro, muy afín a sus afines, muy duro contra sus contrincantes y un estilo muy personal de ejecutar el poder. Y diría yo, como cuarto relato, que así busca el presidente desesperadamente entrar en los libros de historia, a fuerza de su propio discurso, de su relato, de sus actos. Diría yo, más asentado en los cuentos que en las cuentas, más asentado en los relatos que en los datos y más asentado en la propaganda que en los resultados. Sí, y hay esta idea de construcción del mito, digamos, porque yo les decía ahorita que hoy se cumplen, por ejemplo, 23 años de la alternancia de Fox, ¿no? Que fue en el 2000, un 2 de julio, pero no hay una mitología en torno a la alternancia de Fox, mientras que el presidente del observador se ha construido un mito en torno a una dimensión histórica que pretende darle a esa alternancia. En 20 años sí lo logró. Pues mira, yo lo que veo es que el presidente ha ido modificando el motivo de esta ceremonia del principio de julio. El año pasado estaba convocada como el aniversario del triunfo electoral. Ahora ya no. Ahora fue presentado públicamente como el triunfo del pueblo. Esta encarnación del pueblo, que tiene un poco de delirio y también un poco de presunción, es algo contrario al absolutismo monárquico de los Luises, ¿no? El presidente nunca nos dirá el Estado soy yo. El presidente nos dice yo soy el pueblo. Claro. Lo cual suena muy bonito, sobre todo para ese grupo que él ha reunido y que representa su concepción del pueblo. Claro. Pero por otro lado, y este es un dato que me llama mucho la atención, veo en el presidente un arranque de celotipia. La celotipia es esta cuestión obsesiva de ser el único que merece el afecto. ¿Y quién le está disputando el afecto? Las corcholatas le disputan el afecto y él se resiste a que las corcholatas irrumpan en el escenario real. Entonces los manda allá abajo, con el pueblo. Claro. Y lo que les está diciendo es esto. Claro. Aquí en la cima del poder solamente quepo yo. Claro. Y cuando alguno de ustedes llegue aquí, llegará conmigo.
pero no podrá llegar en contra mía. Y entonces el presidente, empiezo yo a verle rasgos de egoísmo en el poder. No acepta el ocaso. Es un hombre que lucha contra el sol de un poder que se disminuye. Y eso lo vuelve un hombre pues agresivo, violento, peligroso, sobre todo cuando está viendo surgir figuras en la oposición con las cuales no contaba. Bueno, que ahorita vamos a platicar de eso. A ver, Javier, tu lectura de lo que pasó ayer. Yo lo leo un poquito distinto. Yo leo que el Obrador está utilizando a su base, está haciéndoles vigorosa previa al proceso electoral. Y este es el último evento que él va a dar solo. El siguiente evento que dé en septiembre, seguramente ya habrá una corcholata destapada. Entonces, ahorita está en su, digamos, máximo poder presidencial y lo quiso dar. Después va a haber un periodo largo en que no va a poder dar nada, porque a partir de noviembre arrancan las precampañas, y de noviembre del 23 a junio 2 del 24, que es la elección presidencial federal, no va a poder hacer los eventos. Entonces, digamos que este fue el último evento en que puedo hacerlo solo. El que sí será con una corcholata destapada, y en noviembre se acaban los eventos hasta que pueda hacer elecciones que es la gran despedida. Entonces yo creo que sí, eso sí, es un presidente muy fuerte, le cuesta mucho trabajo dejar el poder. De hecho, yo dudo que lo deje. Yo estoy viendo también aquí como un maximato que se está forjando, pero creo que él está haciendo lo que tiene que hacer en términos de dejar una base muy movilizada, y es que si ves tú lo que pasó en provincia, la gente se apuntaba a ir a recoger de camiones. Yo quiero, o sea, sí tiene una base muy, muy grande de seguidores que él necesita, digamos, prenderla, activarla al proceso que viene, y lo hace muy bien. O sea, es claramente un proceso electoral que está, digamos, manipulando. Su meta está en ganar la presidencia, ganar el gobierno, ganar la gobernatura y la elección, y eso lo hace muy bien. Ya que estemos de acuerdo con los datos que presentó en su discurso, la información que dio, bueno, ahí es otra cosa. De acuerdo, y esto que dice Javier, el presidente es la cabeza, es el porrista, el organizador, es el que lleva mano en todo el proceso. Es el gran elector. Ojalá el presidente respete este periodo que dice ahora Javier en el tiempo electoral. Yo creo que el presidente va a pasar por encima de todas las normas cotidianamente, pero y que si tiene chance se va a organizar otro evento con otro pretexto, aunque entiendo lo que dice Javier, que ya los tiempos se le van desacomodando. Ahora, pasó otra cosa importante esta semana que a mí me tiene muy preocupado y lo platicamos antes en la mesa, que es el deterioro del debate público, con expresiones que van desde pegarle, por ejemplo, a alguien por su religión, cuestionar el origen de alguien, de dónde nació. Particularmente vimos contra Claudio Sheinbaum campañas negras terribles que no sé de dónde vienen, no sé si es fuego amigo, fuego enemigo. Incluso su nacionalidad. El tema de Xóchitl Gálvez, que irrumpe sin duda en la conversación de manera notable en los últimos 15 días, digamos, pero con expresiones también de racismo. Ahora, de quienes acusaban de ser racistas históricamente a los que apoyan al presidente, ahora del otro lado. Y me preocupa porque en la política hay suficientes razones para estar en desacuerdo y para criticar al que está enfrente por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho en su desempeño público. Y cuidado con esas pulsiones, Claudio, esas pulsiones que tienen que ver con lo peor que tenemos, no solamente en México, en otras sociedades, y que también se utilizan para movilizar al elector. Y de acuerdo con lo que planteas, ¿por qué está sucediendo esto? Primero, nos encaminamos a una elección, a la elección más grande en la historia de este país. Más de 20,000 cargos de elección popular. Se renueva prácticamente todo. Sí, ¿no? 29 congresos locales, una locura la numeralia. Sí. Segundo elemento, hay una elección adelantada, ¿no? Por el propio presidente que revienta las reglas, buenas, malas o mejorables o no, pero las que estaban ya están reventadas en el proceso de precandidaturas. Y entonces en este contexto pues es una especie de todo vale, ¿no? Y en este esfuerzo, diría yo, muy pragmático de candidatos oficialistas y de candidatos opositores por estar en la boleta del 2024, me parece que estamos viendo salidas de tono, salidas de discurso muy preocupantes, racistas. También hay cierta policía de la vestimenta tradicional, ¿no? ¿Quién tiene derecho en este país a ponerse un huipil?
Me parece que estos son los fenómenos que estamos viendo, pero desafortunadamente, Mario, yo soy muy pesimista respecto a lo que viene hacia adelante, colegas, porque en un contexto donde se juega tanto y donde las reglas ya fueron reventadas por el propio presidente de la República, ¿cuáles son los incentivos para portarse bien y jugar un juego democrático, un juego demócrata, no solamente democrático en las reglas, sino demócrata en sus discursos y en sus relatos? Pues yo estoy de acuerdo en que estamos viendo la degradación ética del debate y la degradación ideológico y política del propio debate. Para el presidente de la República siempre ha sido muy fácil atacar de manera directa, yo diría embestir, a quien se le ponga enfrente. No importa si es el gobierno de los Estados Unidos, la historia de España, lo que sea. Él es un hombre de ataque. Y sus seguidores lo imitan. Pero cuando alguien imita al otro, casi siempre está imitando los rasgos negativos. Porque los rasgos positivos no son tan visibles. Sí. Entonces tú puedes escuchar a la secretaria de Gobernación, por ejemplo, ayer, haciendo un discurso político eminentemente desde la secretaría que organiza la relación con los poderes, los partidos y los gobiernos estatales, y lo único que puede decir es que no se va, porque así se lo escucha cantar al Grupo Frontera. Y entonces dices, bueno, es la misma escuela. De Chicoche en las mañaneras. Ridiculizar el debate, convirtiéndolo en una cosa pueril, en una cosa dirigida al analfabetismo político. Sí. Y dicen, bueno, es que el presidente le está hablando al pueblo. Sería mejor que al pueblo no se le hable en los términos de la degradación, sino en los términos de la educación. Educar al pueblo es labor de un jefe de Estado, a través de los mecanismos que el gobierno tiene para procurar conocimiento y para procurar elevación de las personas, ¿no? Pero bueno, pues entre Chicoche y todo lo demás, lo único que estamos viendo es que todo se va para abajo. Y decir que Claudia Sheinbaum, con la cual puedes o no simpatizar, nació en Rusia, mentira, su familia no es de origen ruso, en todo caso. Su familia hace muchas generaciones venía de Lituania, y entre Lituania y Rusia pues hay una distancia, pues hombre, no es lo mismo. Entonces es un insulto inmerecido porque se hace con afán degradante. Claro. A ver, Javier. A ver, yo creo que vayámonos acostumbrando a que va a ser el discurso de todo el mundo, incluso el discurso, sobre todo anónimo en las redes sociales rumbo a las elecciones. Todo el mundo está peleando ganar, y lo que está probado que es que en sociedades polarizadas, tú haces que tus adeptos se solidarizen, se cuestionen y no se vayan a otro lado. Sí. Es lo que está pasando. Entonces, es lo que vamos a ver, va a acontecer. Vamos a ver campañas mucho más duras. Y un factor que hace que estas campañas sean muy duras, tanto anónimas como de personajes políticos, como el propio presidente, es que no hay armas. El INE no está arbitrando la contienda electoral, ha dicho no la vamos a arbitrar, y de hecho ayer el INE ya nombró a una secretaria ejecutiva del INE, pero no pudieron conseguir los votos para hacerla formal el nombramiento, se le cara del despacho, entonces la señora Cornejo, entonces el INE está debilitado al interior y no queriendo arbitrar hacia afuera. Entonces, si ya el árbitro dejó las tarjetas a un lado, pues es uno de por sí que es un árbitro debilitado, muy complejo cómo operan los medios y las redes sociales, pues ahora todos vamos a ir con todo. Pues preparémonos para campañas muy agresivas, para muchos inventos en redes sociales, y que cada quien escoja los medios de información que le plazcan, que les crea, para entender qué es lo que está pasando, para buscar información verdadera, porque van a ser unas campañas como las que nunca hemos visto en México, y es parte de la realidad de México del mundo. No nos asustemos, pero esto apenas está empezando y sí, se va a poner feo. Bueno, importante, yo creo que la próxima semana aquí en la agenda vamos a platicar de todo el tema de cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, pues se presta también para la producción, como decía ahorita Javier, de distinguir lo verdadero de lo falso. Pues, ya vimos fotografías esta semana circulando, un montón de cosas. Uno de Xochitl incluso por ahí que era falsa. Pues sí, vamos a ver eso. Bueno, nos quedan un par de minutos, Claudio.
El método que se anuncia esta semana del lado del frente opositor, del Frente Amplio Opositor, Frente Democrático Opositor, se van bajando algunas de las que habían alzado la mano, el caso de Claudia Ruiz Massieu, el caso incluso de algunos Telles, que no estaban necesariamente que en la no lista, se habían ni subido. Yo también me bajo, por cierto, exacto. Hago el anuncio aquí, me bajo de sí, exacto, nadie sabía que se estaba saliendo. No, todavía no terminamos. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo estás viendo ese lado? Yo creo que la clave de ese método es una sola, y es si el método logra que no haya escapes de otros candidatos que no les guste ese método y quieran estar en la boleta, sí. Ahí es donde que no se vayan a la clave es que esto siga siendo un plebiscito para el 24, me refiero a la elección presidencial, contra o a favor del candidato de López Obrador, pero si hay 3 o 4 candidatos opositores, eso se va a fracturar. Ya. Ahí está la clave de lo que debe lograr ese método. Mira, yo creo que en la medida en que se simplifique el método tendrá más posibilidades de éxito. Si siguen metidos en la burocracia fiscalizadora y en la sospecha, van a perder el tiempo y entonces ya de por sí, el que gane las elecciones, el que las gane las va a ganar ilegalmente o las va a ganar violando la ley, como ahorita, que ya se está violando todo por todas partes y el INE aplaudiendo como foca. Javier. Mira, yo creo que el método de los dos lados es complicado, pero a mí me parece que el método que ha dado la oposición, el Frente Amplio por México, como ahora se llaman, ha permitido que aborden en medios, en redes sociales, que sea noticia, creo que es bueno. Creo que hasta el árbitro que está yendo su mini, creo que también es bueno. O sea, a mí me gusta porque han logrado algo que se ha permitido hablar con ellos. Sí ha habido alguna que otra gente que se ha bajado del barco, eran claramente gente que no tenía ninguna posibilidad de juntar 150,000 firmas, han ido descremando, y también te hace ver que a diferencia del gobierno, Gonzalo López Obrador, que conduce el proceso y no permita que nadie se baja o se suba, pues hombre, a diferencia de la oposición, que no hay alguien que controla todo, pues es un juego, digamos, llanero a patadas entre todos, ¿no? Entonces también tiene su mérito como lo ha ido llevando. A mí me parece que por lo menos en términos de visibilidad esta primera semana ha sido exitoso el Frente Amplio, y particularmente Xochitl Gálvez y Enrique de la Madrid. Sí, sin duda, y es cierto, toca apuntar Javier, de llevar varias semanas hablando solo de los aspirantes de Morena, de pronto nombres como esto que acaba de decir, el de Xochitl Gálvez, el de Enrique de la Madrid, se pone en la mesa, empieza a crecer la conversación, ya no tiene el monopolio, digamos, de la agenda, vamos a ver qué hacen con esa Empieza a crecer la discusión y empieza a crecer el ataque degradado. Claro. Exacto. Y ataque que, por cierto, creo que le ha fortalecido más de lo que le ha debilitado. A Xochitl. Bueno, hay un cartón por ahí. A Xochitl le inventó la puerta cerrada. Le dio el empujón que, pues no, claro. que hasta allá estaba buscando. Bueno.